Queridos hermanos, hemos llegado al último pensamiento, al último momento de reflexión de nuestro Creyendo en Voz Alta, dedicado sobre todo a ver brevemente lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Terminamos nuestro recorrido escuchando a Jesús, que nos enseña la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una escuela de oración, rezándolo, meditándolo, repitiéndolo 1000 veces a lo largo de nuestra vida, aprendemos cada vez más a relacionarnos con Dios, a poner nuestra vida en sus manos, a amarlo sobre todas las cosas y amar por Él a nuestros hermanos como a nosotros mismos, lo cual es el centro de la vida cristiana, es cumplir toda la ley y los profetas. Jesús, al enseñar esta oración, empezó diciendo Padre Nuestro. Con estas dos palabras nos enseña que Dios nos da la vida de hijos adoptivos, la vida eterna, la gracia, es nuestro Padre, nos ha adoptado en el bautismo y por tanto los demás son nuestros hermanos, no decimos Padre mío, sino Padre nuestro. Nos hace pensar en Dios, que es nuestro Padre, nos hace pensar en nosotros, que somos sus hijos, y nos hace pensar en el prójimo, que es nuestro hermano. Padre nuestro que estás en el cielo significa que Dios está más allá, por encima de todo, indica la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. Después de esta introducción, con la cual Jesús inicia la oración del Padre Nuestro, vienen 7 peticiones. La oración consiste en 7 peticiones. El Catecismo nos explica cada una de ellas. Santificar el nombre de Dios es ante todo una alabanza que reconoce a Dios como santo. En efecto, Dios ha revelado su santo nombre a Moisés y ha querido que su pueblo le fuese consagrado como una nación santa en la que Él habita. Santificar el nombre de Dios significa vivir de tal modo que le demos gloria a Dios, vivir como santos. En segundo lugar, la Iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo en la gloria. Pero la Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de éstos al servicio de la justicia y de la paz, según las bienaventuranzas. Esta petición es el grito del Espíritu y de la Iglesia. Ven, Señor Jesús. Que venga su reino significa que reine en mi corazón. Por eso, la tercera petición, la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra, como se ha realizado en el cielo. Por la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Al pedir a Dios con el confiado abandono de los hijos el alimento cotidiano necesario a cada cual para su subsistencia, el pan nuestro de cada día, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno, más allá de toda bondad. Le pedimos también la gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra la necesidad de los otros. Le pedimos también con esta frase, nuestro pan de cada día, el pan de la palabra de Dios y el pan de la Santa Eucaristía. No solo le pedimos el pan material que alimenta nuestro cuerpo, sino también el pan espiritual que alimenta nuestras almas. Luego le pedimos su perdón. Al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante Él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia, porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos por nuestra parte perdonado. Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la tentación,
Pedimos al Espíritu saber discernir, por una parte, entre la prueba que nos hace crecer en el bien y la tentación que nos conduce al pecado y a la muerte. Y por otra parte, entre ser tentado y consentir en la tentación. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final. Finalmente, el mal, con el cual termina nuestra oración del Padre Nuestro, líbranos del mal, designa la persona de Satanás, que se opone a Dios, que es el seductor del mundo entero. La victoria sobre el diablo ya fue alcanzada por Cristo, pero nosotros oramos a fin de que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras. Pedimos también el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo, que nos librará definitivamente del maligno. Aunque muy brevemente, este es el contenido del Padre Nuestro. San Agustín decía que todas las peticiones que podemos hacerle a Dios, todas las peticiones que están en la Sagrada Escritura, tienen que entrar en alguna de estas 7, porque Jesús, al enseñarnos estas 7, nos enseñó todo lo que podemos desear de Dios, pedirle a Dios, necesitar de Dios. Le suplicamos a la Virgen Santísima que nos dé la gracia de creer verdaderamente y de conocer nuestra fe, de valorar, de descubrir el valor que tienen los sacramentos, la gracia, el perdón de Dios, la presencia de Cristo en la Eucaristía y acercarnos con frecuencia a los sacramentos. Le pedimos a la Virgen la fortaleza, la gracia, la decisión para cumplir los 10 mandamientos, todo lo que Dios quiere en nuestra vida. Y por eso le suplicamos que nos dé el don de rezar, de ser almas de oración. El que reza profundamente y con perseverancia, obtendrá la gracia, la ayuda de Dios para creer, esperar y amar, cumplir los mandamientos y vivir cerca de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.